Biblias, por favor, ábranlo a Marcos el capítulo 14. Si no tienen una Biblia, levanten la mano. Queremos hacerle llegar uno. Aquí hay unos aquí, en el medio, a ambos lados. Marcos capítulo 14 es donde vamos a estar la mayoría de la mañana, aunque voy a leer en otros. Espero que estén haciendo el libro aquí de Discipulado Tenaz. En el primer libro, estamos en el capítulo titulado Permaneciendo cerca de Jesús. Ahora, si usted dice, bueno, pastor, yo lo estoy haciendo, pero no estoy tan cerca a ese capítulo como hubiera querido. Todavía no llego. No se desanimen, por favor. No se desanimen. Tenemos planificado un tiempo para que se pongan al día en todo esto. Así que sigan adelante. Viene la Navidad, viene todo ese mes, van a tener tiempo de ponerse al día y después empezar el segundo libro y hasta adelantarse. Así que por favor, no se den por vencidos, sigan adelante, hay mucho que hacer. Hoy estamos tratando este tema de permaneciendo cerca de Jesús. Pero quiero leerles dos pasajes. El primero es en Marcos el capítulo 9. Marcos el capítulo 9. Y encontramos nosotros algo que sucedió en el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración. Noten lo que pasó ahí. Capítulo 9, versículo 2 dice: 6 días después Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Y usted dice, ¿y eso qué significa? Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es que es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y los hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Ahora quiero que noten algo. Pedro, en esta situación, vio a Jesús en todo su resplandor, en toda su gloria. Dice, no hay manera de lavar algo tan blanco para que quede como él lo vio. Él oyó la voz del Dios Padre hablando en voz alta. Él quedó pasmado, no sabía qué decir. Ahora, Pedro, aun cuando no sabía qué decir, siempre dice algo parecido a nosotros. Pero no sabía qué decir y ahí estaba. Y uno dice, wow, cuando uno se pone a pensar, ver a Jesús en toda su gloria, escuchar la voz audible de Dios el Padre, hablando, ¿cómo podemos estar más cerca de Jesús que en ese momento? Capítulo 9. Ahora vayan al capítulo 14. Capítulo 14. En el capítulo 14 llegamos a los últimos versículos. Quiero empezar a leer 14, versículo 66. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote. Y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo: también tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero Pedro lo negó y dijo: no lo conozco, ni sé de qué hablas. Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban ahí: este es uno de ellos. Pedro volvió a negarlo,
Pero poco después los que estaban allí volvieron a decirle: la verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese mismo instante el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y al pensar en esto, se echó a orar. Vamos del monte de la transfiguración, en el capítulo 9, a el gallo que canta en Marcos capítulo 14. Ahora, hablemos por un instante, seamos honestos. Si ponemos a 10 aquí a Pedro en el monte de la transfiguración, ¿hasta dónde creen que habrá caído para llegar al gallo? Bastante bajo. Que conste la misma persona. La piedra que Jesús le dijo: tú ya no eres Simón, de ahora en adelante eres Pedro, una piedra. A veces era cabeza de piedra, pero piedra. Y aquí nosotros vemos. Ahora, la pregunta que yo hago en el contexto de permaneciendo cerca a Jesús, la pregunta que yo me hago es esta: ¿qué pasó en la vida de Pedro entre la transfiguración y el canto del gallo? ¿Qué pasó entre aquí y aquí? Ese es el mensaje de hoy día. Oremos, por favor. Padre, vengo a ti esta mañana. Yo no conozco los corazones de cada persona aquí, pero tú sí. Yo veo cositas, yo tengo opiniones propias, pero Señor, mi opinión en verdad no importa. Pero Señor, la opinión tuya con respecto a las vidas nuestras sí importa en gran manera. Señor, yo te pido que nos enseñes hoy, que nos ayudes a evitar las cosas que sucedieron en la vida de Pedro, que lo llevaron desde ese momento tan cerca a ti, a ese momento tan lejos de ti. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Hace unas semanas estuve estudiando el libro de Marcos y estuve en el capítulo 14 y se me vino esto a la mente: ¿qué le pasó a Pedro? ¿Cómo llegó aquí? Y vi en el capítulo 14 pasos de Pedro alejándose de Jesús. Uno lo ve, estaba aquí y dio este paso, estaba ahí, dio otro paso, estaba ahí, dio otro paso, y con cada paso que daba se fue alejando más y más de Jesús, hasta que llegó a ese momento de que el gallo cantó por segunda vez. Ahora noten, no era la primera vez que ya había oído el gallo. Podría haber parado después de la primera, pero siguió adelante. No fue hasta la tercera vez que oyó al gallo cantando por segunda vez, y a esa altura ya estaba por el piso. Quiero que noten las 5 cosas. ¿Listo? En los capítulo 14, versículos 27 al 31, no lo voy a leer todo, están ahí en la cena del Señor, y Jesús le anuncia a Pedro que Pedro le va a negar. Pero lo que pasó es que Pedro no creyó. Dice el versículo 27 de Marcos 14, Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces les dijo Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Ay, Pedro, cállate. Ay, Pedro. Y Jesús le dice otra vez:
antes de que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3. Y Pedro vuelve y abre la boca, aunque si tuviera que morir contigo no te negaré. Wow. Pedro, si el Hijo de Dios te está diciendo que algo va a pasar, presta atención. Pero Pedro no. Pedro no creyó lo que Jesús dijo. Seguimos avanzando. Pasamos del 31, van a Getsemaní. Jesús le dice a ellos en el versículo 37, volvió luego a donde estaban sus discípulos y les encontró dormidos. Entonces les dijo a Pedro, aquí directo, ¿duerme Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús invitó a Pedro y a Jacobo y a Juan a pasar tiempo orando con él, velando y orando. Y les dijo, miren, yo sé que el espíritu de ustedes está dispuesto. Si yo le fuera a preguntar a todos, ¿cuántos quieren aquí una relación cercana con Jesús? No levantan la mano, pero creo que la mayoría le va a decir, ¡sí! El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El problema no es con Jesús, el problema no es que Él no quiera, es que la carne es débil. Ahora, noten algo, Él durmió mientras debía haber estado orando. Él durmió mientras debía estar orando. Aquí hay una gran realidad que tenemos que entender. Mientras más cerca estamos de Jesús, menos nos vencen las tentaciones. Mientras más cerca estamos de Jesús, no es que tengamos menos tentación, pero las tentaciones no tienen tanto poder sobre nosotros cuando estamos cerca a Jesús. Citando a mi amigo Bud McCordle, siempre dice, cuando permanecemos más, pecamos menos. Cuando permanecemos menos, pecamos más. ¿Cuántos han comprobado eso en su propia vida? Es la verdad. Es la verdad. Pero él durmió cuando debería de haber estado orando. Sigue adelante el capítulo. Llegamos al versículo 44 y ahora han venido a tomar a Jesús con espadas y todo esto. Y dice el versículo 44, el que lo había traicionado les había dado contraseña, al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron, pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ahí no dice, pero dígame, ¿quién fue el que sacó la espada? Pedro. Ay, Pedro. Ay, Pedro. Tercer paso. Reaccionó a las situaciones, pero en la carne. En la carne. ¿Por qué? Porque no estaba permaneciendo en Jesús. Había estado durmiendo en vez de orando. No estaba tan cerca. Entonces, cuando uno no está cerca a Jesús, va a reaccionar ¿con qué? Con lo que uno es, con la carne. Reaccionó a las situaciones en la carne. Él saca la espada, corta la oreja del primero que se presente. Ahora, tenemos que ir a Mateo el capítulo 26, no vayan.
Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda la espada. Aquí hay una cantidad de hombres con espadas, soldados, con todo, y te metes a pelear con las mismas armas que ellos. Tú eres pescador, ellos son soldados. ¿Quién va a ganar con espada? Hello. Pedro. Pero reaccionó en la carne a la situación. Le dijo, vuelve la espada a su lugar. Arregla las cosas. Jesús toma la oreja, se lo pone al hombre, le sana, y Pedro se queda ahí. ¿Por qué? Metió la pata. Reaccionó con lo que era. ¿Era Pedro impulsivo? Toda la vida. Toda la vida. Algunos de ustedes han sido, ciertas cosas de ustedes han sido igualitos toda la vida. ¿Sí o no? Eso le llamamos a cada uno, eso es lo que soy. La cosa es, en la carne, así soy. ¿Okay? En la carne, así soy. En el espíritu, ya no. ¿Por qué? Porque cuando estoy con Jesús cerca y Jesús obra a través de mí, ya la carne no hace. Pero cuando no estoy cerca de Jesús, ¡ja! Me acuerdo de una señora que teníamos aquí en la iglesia, así que no me tiren nada al final porque fue ella la que lo dijo. Dice, pastor, no sé qué pasa. A veces gente dice cosas y hace cosas y se me sube el indio. Usted dice, ay, pastor, ¿cómo dice eso? Yo no lo dije, estoy citando a la señora. ¿Okay? Pero es verdad, todos tenemos la carne. Y cuando no andamos en el espíritu, vamos a satisfacer y reaccionar a las cosas de acuerdo a nuestra carne. Así es como funcionamos. Número 4. Empieza ahora el versículo 53 del mismo capítulo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. ¿Qué pasó? Él empezó a seguir a Jesús, pero a la distancia. A la distancia. Lo que sucedió aquí es esto. La distancia espiritual que había sucedido se convirtió en distancia física. Ya no estaba cerca a Jesús, estaba lejos de Jesús. Mirando, sí, ahí estoy, pero mucho más lejos. Mucho más lejos. Nunca olvidaré una conversación que tuve con una señorita de nuestra iglesia y le hice esta pregunta. Le dije, si 10 es estar bien cerca a Jesús y 0 es estar completamente en dirección opuesta, ¿dónde estabas cuando terminaste high school? Y me dice, 8. ¿Dónde estabas cuando terminaste la universidad? 5. ¿Dónde estás ahora? Y no me dio un número. ¿Qué pasa? La distancia espiritual, nos empezamos a distanciar físicamente. ¿Por qué? Porque si no estamos bien con el Señor, nos sentimos incómodos estando con el Señor. ¿Sí o no? Porque cada vez que estamos cerca, sale a relucir cuán lejos en verdad estamos. Y por eso nos distanciamos. En ese momento, y esto es muy interesante para mí, en ese momento, los más cercanos a Pedro eran incrédulos. Y muchas veces en la vida de cristianos llegan a un punto que se han distanciado tanto
que están rodeados de incrédulos, no para motivos de evangelismo, no es que están yendo para... es que se parecen más, piensan más, están más a gusto con personas que no están cerca de Dios. Están escuchando más de lo que ellos dicen, de lo que Dios dice. Está escuchando más de lo que ellos dicen, de lo que sus amigos que están cerca al Señor dicen. ¿Por qué? Porque nadie les pide que rinda cuentas si todos estamos haciendo lo mismo. ¿Ves la diferencia? Pero después quiero que noten la quinta cosa. La quinta cosa aparece justo en el versículo que ya leímos, en el versículo 72 o 71. Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. En ese mismo instante, el gallo cantó por segunda vez. Pedro, en ese instante, el número 5, negó a Jesús con sus palabras y acciones. Si ustedes le hubieran preguntado a Pedro 24 horas antes si él podría imaginar alguna situación que hiciera que él niegue a Jesús, él dice: no, yo sigo aunque me toque morir. En ese instante el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús hizo. El canto del gallo despertó a Pedro a la realidad de su condición. Él pensaba que estaba mejor de lo que estaba. Él pensaba que era firme y adelante y con el Señor, y yo aquí, yo soy asá, yo nunca voy a hacer, no importa lo que los demás hagan. Ay, veo a ese otro, a ese Judas, oh, yo nunca sería como Judas. No, no, no. Y de repente está más cerca a Judas que a Juan. ¿Cómo fue del monte de la transfiguración hasta el canto de gallo? Bueno, acaban de verlo en un capítulo. 5 pasos con Jesús. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Canta el gallo. Mira dónde estás, Pedro. Mira hasta dónde has caído. Mira dónde has llegado. Posiblemente usted sale de aquí hoy día y dice: ese sinvergüenza de Pedro, qué malo era Pedro. Pero la triste realidad es que desafortunadamente esos pasos se repiten muy a menudo. Hace unas semanas estuve en una reunión y me encontré con alguien que había estado en nuestra iglesia hace 40 años. No los he visto en por lo menos 30. Se mudaron a otra parte de la ciudad, estuvieron en otra. Y fue una situación que yo quedé: ¡wow! Había cambiado, era una mujer y había cambiado de color de pelo, que eso no, en sí no asombra mucho, pero cambió. Pero los ojos eran lo mismo. Sabía exactamente quién era con los ojos. Empezamos a ponernos al día de las personas. Familia de ella, familia, amigos, mutuos, bla, bla, bla. ¿Qué hay de aquí? ¿Qué hay de allá? Esta persona falleció, esta persona ya no es como antes, está ya en un asilo de ancianos. Así uno por uno, poniéndonos al día. Y le pregunté por alguien, ahora que conste, que esa persona fue alguien que trabajamos al lado, como yo y Marcel trabajamos, así de cerca, pastoreamos juntos, tuvimos conversaciones, hicimos cosas para el Señor, fue así. Y le dije: ¿cómo está fulano? Ya ni va a la iglesia.
Yo salí de esa noche, entré al carro. Si ustedes me hubieran preguntado hace 40 años quién es más espiritual, tú o él, yo te hubiera dicho él. Sinceramente. Ya ni va a la iglesia. ¿Cómo llegamos de aquí a aquí? Pero no tenemos que ir muy lejos. Uno no tiene que mirar allá. Podemos mirar a nuestros amigos, personas que estaban muy cercas al Señor, que hoy en día están muy lejos del Señor. ¿Cómo llegan de aquí a aquí? Bueno, vamos a verlo. Repasemos lo de Pedro, pero ahora nosotros. Número 1, personas llegan a pensar que saben mejor que lo que Dios dice en su palabra. Ellos piensan que lo que ellos creen es mejor que lo que Dios dice. Jesús le dijo: Pedro, esto va a pasar. No, esto no va a pasar, nunca va a pasar. Pedro, si Jesús dice que va a pasar, va a pasar. Si Dios nos dice en su palabra, esto es así, eso es así. Puede ser prácticamente cualquier tema. Escojan el tema que quieran. Pero cuando Dios habla de un tema en la palabra de Dios, ténganlo por seguro que es verdad. Lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que usted siente, todo lo que usted y yo somos, nunca va a ir parejo con lo que Dios dice. Créanlo. Créanlo. Bueno, pero yo creo. Pastor, yo leí los últimos estudios de este tema, indican que y esta es la que me gusta. Pero mi situación es diferente. Todos creen que son la excepción a la regla. Todos creen que Dios dice eso, sí, eso es para los otros, pero eso no se aplica a mí. Sí. Cuando Dios lo dice, tómenlo por sentado, es así. Otra forma se presenta y es esto: sí, yo sé, pero, el famoso pero. Wow. Primer paso. La Biblia lo dice. Yo lo leo, pero no lo creo. No lo sigo. Si usted ya ha dado ese paso en cualquier tema, hágame el favor, regrese a lo que dice Dios. Yo he tenido a personas decir: yo no estoy de acuerdo con el pastor en esto. ¿Quiere que le sea sincero? Yo no estoy de acuerdo con el pastor en todo. Y le aseguro que la esposa del pastor no está de acuerdo con el pastor en todo. Pero la cosa no es lo que el pastor dice, la cosa es qué dice Dios. Si el pastor está diciendo lo que Dios dice, créanlo, no porque el pastor lo dice, pero porque Dios lo dice. Sea el tema que sea, no importa, sigan lo que Dios dice. Si no, por favor regresen y pídanle perdón a Dios. Dios, perdóname por no creer lo que tú dijiste. Voy a aceptar lo que tú dijiste como la pura verdad y lo voy a seguir. Porque si no, damos el siguiente paso. Personas descuidan su relación con el Señor. Si leemos la Biblia y constantemente al leerlo Dios nos muestra cosas que nos incomodan, ¿qué creen que vamos a hacer? Dejar de leer la Biblia. Si vamos al Señor en oración y cada vez que cerramos los ojos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, y el Padre dice: ¿has arreglado lo que te dije ayer?
Dejamos de ir al Señor en oración. Empiezan a suceder las cosas y hay cosas que hacer, hay emergencias que acudir, hay lugares, hay esto, hay el otro, y lo que quedó a un lado es el tiempo con el Señor. Dormimos. Pastor, es que estoy tan cansado. Pedro también lo estuvo. Pero Jesús le dijo, mira, te hace falta esto. Te hace falta esto. Hace tiempo yo no entendí esto, lo leí, pero no lo entendí, que Martín Lutero dijo, tengo tanto para hacer hoy día, que no sé cómo voy a hacerlo si primero no paso 3 horas en oración. No, yo decía, pero, oye Pedro, Lutero, haz las cosas. No, es que no puedo si primero no paso. ¿Por qué? Porque en oración, estudio de la Biblia, lectura de la Biblia, en todas estas cosas me estoy ajustando a Dios. Me estoy poniendo en línea con Dios. No yo y Dios, no. Juntos hacemos las cosas mucho mejor. Las disciplinas espirituales básicas de la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia, la oración y el dar dejan de ser una prioridad para nuestras vidas. Llegamos a tener lo que diríamos corazones congestionados. Es como la semilla que empezó a brotar, pero las espinas, las cosas de esta vida empezaron a ahogarla y no pudo dar fruto. Eso es lo que sucede en nuestra vida. Siempre hay excusas, siempre. Pero el eje de todo es que han perdido su amor para con Dios y para con las cosas de Dios. Ahí está el secreto. Porque cuando uno en verdad ama, las excusas quedan a un lado. Yo me acuerdo una vez, regresaba de mi primer viaje de Europa. Y había salido, estaba en Noruega, y había salido tempranito a las 6 de la mañana. Para llegar al aeropuerto a las 6 me había tenido que levantar más temprano para llegar al aeropuerto, agarrar un avión, ir de Noruega a Copenhague, de ahí cambiar de avión, subir, y no había un asiento vacío. Era una de esas que uno estaba así y yo estaba junto a la ventana, por lo menos no tenía un vecino a la derecha y me acostaba. No me levanté de mi asiento más que una vez en las 9 horas de viaje. Aterrizaron en Canadá. Yo dije, pero por lo menos déjenos bajar. No se pueden bajar aquí, tienen que quedarse ahí sentados. De ahí nos quedamos. Y por fin llegamos a Miami a las 5 de la tarde. Ese había sido el día más largo de mi vida. Y aquí estaba mi niño y mi niña, que tenían como 6 años y 3 años. Papi, vamos a jugar. Y yo decía, salimos a comer pizza y a jugar ahí cerca de Flagler, la 836, por ahí que había un castillo antes, había golf y manejar los carritos, y yo estaba, Pero pastor, no estaba cansado, yo estaba muerto. Pero yo amaba a esos dos más que el cansancio. La pregunta que yo le hago es, ¿ama usted más al Señor que las excusas que le está dando? ¿O no? El problema es la falta de amor para con Dios. Tercero, cuando las tormentas de la vida llegan, reaccionan con su propio intelecto y sus propias fuerzas. Jesús nos advierte al final del Sermón del Monte estas cosas.
Cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Ahora, ¿quién va a recibir más tormentas en la vida? ¿El que tiene la casa sobre la arena o el que tiene la casa sobre la roca? A todos les cae igual. Usted dice, yo nunca he pasado una tormenta. Aguántese un ratito, que ya le viene. Pero yo pensé que si hago todo bien, no iba a tener tormenta. ¿Quién le dio esa mentira? Eso no dijo el Señor. En este mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Ay, pastor, pero yo no creo eso. Yo vivo en victoria. Yo no me importa si usted vive en la victoria o donde sea. Pero van a venir las tormentas. La cosa es, ¿está sobre la peña o está sobre la arena? Eso es lo importante. Porque vienen las tormentas. Bueno, yo estoy bien. Está bien. Yo he aprendido que como pastor, yo no puedo evitar las tormentas en la vida de nadie. Y yo no puedo obligarles a edificar la vida sobre la roca. Yo me echo para atrás, digo, ok, Señor, cuando se estén ahogando, aquí estoy. Gluc, 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 gluc. Ok, ahí vengo. Pero ¿por qué? Si Él dice, sigue, te estoy diciendo esto, créeme. Sígueme. Cada día mantengamos juntos nuestra relación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, cuando viene la tormenta, usted va a reaccionar en la carne. Y la ruina va a ser, me encanta esta palabra, estrepitosa. Usted dice, yo nunca he tenido uno de estos. Aguántese que ya viene. La ruina va a ser estrepitosa, dice. Wow. Nunca debemos subestimar las palabras de Jesús cuando dijo, sin mí nada pueden hacer. ¿No cree que usted puede hacerlo un poquito bien, más o menos bien? Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Sí, pastor, yo sé que mi vida no está sobre la roca, la arena, pero tengo un barco salvavidas. Su barco salvavidas no lo va a salvar en esa tormenta. Sin mí nada pueden hacer. Paso número 4. Llegan a ser inconsistentes en su participación en la iglesia y en los grupos vida. ¿Se acuerdan? Pedro siguió a Jesús, pero ¿a la qué? A la distancia. A la distancia. Es interesante cuántas veces gente empieza a distanciarse. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que hice los números, no lo he hecho en todo el año, pero me puse a ver y el promedio ha bajado 20 personas este año. Ahora, algunos se han mudado, yo sé, pero hay otros que sencillamente vienen 2 veces cada mes y creen que son consistentes. Pero no es así. No es así. Nuestra inconsistencia nos dice, estamos haciendo las cosas, pero de lejos. Quiero que noten algo.
Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Déjeme ayudarle con esto, para que no digan el pastor me estaba hablando a mí. Si usted cree que le estoy hablando a usted es porque seguro le estoy hablando a usted. Pero déjeme darle otra cosa, ¿ok? Y es esta, muy sencillo. Si usted o su esposo o su esposa o sus hijos o sus nietos le hacen esta pregunta: ¿vamos a la iglesia hoy? Es porque usted es inconsistente. Si tienen que hacer la pregunta, ¿vamos a la iglesia hoy? Es porque es inconsistente. Yo nunca me acuerdo en todos los años de estar en la casa con mi padre, levantarme un domingo y decir, ¿qué iremos a hacer hoy? No había una opción que yo me levante y diga, ay, creo que hoy no quiero ir. Sería igual que decir, ¿quieres respirar hoy o no? No sé. ¿Por qué? Porque eso era. Usted dice, ay, pastor, pero qué malo sus padres. Oh, no, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahora, hay situaciones, sí. Yo he estado en lugares que yo he mirado a mi alrededor, yo he buscado iglesias, no hay nadie, no hay dónde, y no hemos podido ir. Y le digo a mi hija, ponme la computadora ahí para que los vea aunque sea ahí. Soy un poquito feo, la música no es muy buena, se oye los gallos del que estaba atrás y no es el mismo de Pedro, pero ahí están todos. Pero si es lo mejor que hay, es mejor que nada. Usted dice, pastor, pero yo escucho mensajes. Note que ahí no dice, escuchen mensajes. No dejando de congregarnos. Eso es, tenemos que estar juntos. Yo voy a la iglesia por internet, qué bien, pero no es igual. ¿Por qué? Porque hace falta congregarnos. Tal vez llegue un día en que usted no va a poder congregarse, y yo le aseguro que ese día, uno de sus deseos más grandes, cómo quisiera poder ir y congregarme. Quinto paso. Su vida niega al Jesús que dicen que siguen. Que dicen que siguen. Pero su vida lo niega. Sus acciones y sus actitudes no reflejan a Jesús. Este año hicimos todo el Sermón del Monte y la única manera en que usted refleja a Jesús es siguiendo lo que en el Sermón del Monte está. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es no solamente no ser no cristiano. Ser cristiano es reflejar la vida de Jesús en mis acciones, en mis actitudes, pasando tiempo con Jesús, pasando tiempo en las cosas que a Jesús le interesan. Lo que Él ama, yo amo. Lo que Él no ama, yo me alejo. Pero muchas veces nuestras palabras dicen una cosa, nuestras acciones dicen otra, nuestra mente va por otra. Y si no la juntamos todos alrededor de Jesús, llega el momento en que nosotros
Es casi inconcebible. Leí hace años de esto, se llama el síndrome del becerro de oro. Esto habla de cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel. Él sube arriba al monte a recibir los mandamientos de Dios, y aquí está, y aquí abajo está su hermano Aarón, que había seguido a Dios, que había visto la mano de Dios, y un día viene y ellos le dicen, seguramente se murió, haznos un becerro a un Dios que podamos seguir. Y Aarón les hizo un becerro de oro. ¿Y después qué pasó? Baja Moisés. A los 85 años, agarra este becerro, lo bota, lo muele, lo destroza. Vean la fuerza de este hombre a los 85. Y después va donde su hermano Aarón. Aarón, ¿qué hiciste? Ay, es que ellos me obligaron y yo les dije, bueno, tiren ahí el oro, y tiramos el oro y se fue, y de repente ¡puf!, salió un becerro de oro. Y todos los que estamos leyendo eso dicen, oye, Aarón, ¿estás loco? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás diciendo? Y gente a veces hace cosas, dice cosas que uno dice, pero ¿qué están pensando? ¿Cómo llegaron de aquí a aquí? Estos 5 pasos. Les aseguro que los tomaron. Pero hay algo que encontré el otro día en la Biblia. Algo que no me había fijado antes, pero que en este caso ¡pum!, resaltó. Y es esto: Dios siempre trata de advertirnos. Siempre trata. Voy a ir a Génesis. Génesis capítulo 4. Caín y Abel. ¿Listo? Versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dice, Caín, ¿no me has dado la ofrenda que pedí? ¿Has dado lo que tú quieres? ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Y ahora ves que he aceptado la ofrenda de Abel y no el tuyo. Pero ¿por qué te enojas si lo único que tienes que hacer es hacer lo que es correcto? Haz lo que sabes. Pero si no, quiero que sepas que el pecado está ahí al otro lado de la puerta, esperando para caerte encima. En el libro de Lucas, capítulo 22, tenemos esta misma historia de lo que sucedió aquí, pero Lucas nos da algo que no menciona Marcos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Dice 31, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Le dice Pedro, mira, Satanás ha entrado a la presencia de mi Padre y le ha dicho, déjame que lo agarre a Pedro un ratito. Él ha pedido, pero yo estoy rogando por ti, Pedro. Yo estoy aquí, te estoy advirtiendo. ¿Por qué? Porque Pedro, vas por mal camino. Déjame decirle algo. Hoy día, este mensaje es para todos aquellos que han dado un paso, o 2 pasos, o 3 o 4, o que ya dieron el 5º, pero nadie se ha dado cuenta todavía. Y Dios les advierte, cuidado, porque tal vez en un momento estabas aquí,
Pero tú puedes acabar aquí igual que Pedro. Por favor, haga caso a las advertencias de Dios. Los de Hialeah ni se movieron. Oremos, por favor. Padre, qué triste es ver la caída de Pedro. Pero la verdad, Señor, es, Pedro murió hace 2000 años. Qué triste es ver la caída de algunos que están a nuestro alrededor, que estaban. Qué triste es ver algunos que están tomando pasos, alejándose de ti y que hasta el momento no hacen caso a las advertencias que les haces. Señor, yo te pido que hoy día, que ese canto del gallo sea lo que los despierte a la realidad de su situación contigo. Y que se acuerden, Señor, que lo único que tienen que hacer es dar la media vuelta, regresar a ti y hacer lo que tú les dices que hagan. Por favor, Señor, quebranta los corazones que ya están endureciéndose. Que tu palabra sea como agua que caiga a ellos y que los suavice nuevamente. Porque, Señor, esos momentos que pasó Pedro, esos días mientras estabas en la tumba y él sabía que él había negado conocerte. Señor, eso no se lo deseamos a nadie. Señor, ayúdanos. Lo pido todo en tu santo nombre.